mía, y de ahí, bueno, fue formando todo un camino ahí que voy caminando con la agroecología. Después de salir de la facultad, realicé un viaje por América, aprendiendo bastante, mucho más también. Y bueno, la idea es la charla, compartirle un poco esto que vengo aprendiendo. Bueno, como se ve en la primera imagen, es la huerta de cuarentena, le llamo, porque es la huerta que hicimos acá en la casa durante la cuarentena. Y ejemplifica un poco la diversidad que debería mantenerse en una huerta agroecológica. Bueno, la agroecología. Para mí, la agroecología ya ha pasado por diferentes definiciones y por diferentes instancias. Hoy en día es un movimiento, algo que viene muy fuerte y creo que trae muchas soluciones y muchas cosas de valor e importancia. Yo decido con varios agroecólogos eh, conceptualizarla como que es una agricultura de conocimientos que surgen al relacionarse con la naturaleza. Uno va coevolucionando con la huerta a medida que va experimentando con la huerta. La agroecología nos propone esto, experimentar y relacionarnos con la huerta, y va sumando conocimientos a partir de esa experiencia que va teniendo con las huertas. Además, se fortalece mucho con el diálogo de saberes, por lo cual necesitamos relacionarnos con nuestros pares para obtener saberes a través del diálogo, y también con culturas o todo lo que nos pueda llegar a tener saberes. En mi viaje que realicé por América, y bueno, exactamente de donde vengo, está la cultura mapuche, donde yo comprendí que la Inarumen, en su cosmovisión, es la observación permanente y sistemática de la naturaleza, y es una de las formas por donde más aprende, digamos, de donde más aprende. Además del habla y el paso de boca en boca, otra de las formas de aprender de la base de esa sabiduría de mapuche era la observación permanente, eso le llamaban Inarumen. Y otro conocimiento que quiero rescatar también es el Aini, que habla de la reciprocidad de la cultura andina, donde todo es recíproco, todo uno da para que vuelva. Y así también integran a la naturaleza, por esto lo de la Pachamama, y como se puede ver ahí en una foto arriba, yo trato de hacer todos los años una celebración a mi manera, como pueda. Generalmente trato de sacar poquitas cosas de la huerta y las ofrendo a la tierra para que ella después nos dé. Siempre también dar para recibir y no siempre estar pidiendo y recibir. Ya eso creo que es una forma de alimentar al suelo. Es una forma espiritual, pero es una forma en sí. Así que si la charla tiene que ver con la alimentación del suelo, me parece que es importante esa práctica ir adoptándola. Bueno, la importancia de la agroecología, los alimentos de calidad y local se ven súper acentuados con esta cuarentena. La calidad de los alimentos que podemos producir agroecológicamente es muy alta. Ya se empiezan a ver también los defectos o los perjuicios que tienen los alimentos con muchos agroquímicos. Y de manera local también porque son más frescos y evitan un montón de pérdidas de energías que podrían no ser necesarias si la producción local aumentaría. Y por último hablo que la agroecología es un camino, como les decía antes, creo que uno va caminando y aprendiendo en esto de que se relacione con la naturaleza y con la huerta y con gente, va sumando un cúmulo de conocimientos y cada vez quiere aprender más igual y nunca deja de aprender, porque la agroecología nos invita a eso, a aprender, a reflexionar, a crecer como persona, me parece. Hace poco escuché una frase que somos más planta de lo que creemos, y me parece que es muy interesante revalorizar esto. Bueno, el sistema tierra para la agroecología es un sistema totalmente vivo, como nombran nuestros pueblos originarios, la Pachamama. La tierra está totalmente viva. El sistema convencional de agricultura creo que perdió un poco ese foco porque se fue mucho hacia la fertilidad química. En este triángulo que yo nombro, la fertilidad química sería donde se ubican los nutrientes. La fertilidad física tiene que ver con la arena, el limo, la arcilla que tiene la tierra, que tiene que ser porosa y buena para que las raíces se puedan desarrollar de la planta. Y la fertilidad biológica, que creo
microorganismos. Los microorganismos, a mal y pronto, se dice que son los cocineros de las plantas. Si no hay microorganismos en el suelo, no hay quien procese o mineralice los minerales que van a llegar a través de la fertilidad química. Entonces las plantas no tienen facilidad para asimilarlos de una forma armoniosa. Esto también lo explica un poco la teoría de la trofobiosis. Cuando la planta va comiendo, va alimentándose del suelo a través de los microorganismos, lo que le van dando, genera estructuras equilibradas, armónicas, una planta sana, como se muestra arriba. Pero con un error que cometimos quizá un poco, esto de agregar mucho agroquímico y muchos minerales, solamente minerales, puede terminar desbalanceando a la planta, porque la planta empieza a asimilar muchos nutrientes más rápido de lo que naturalmente lo podría hacer, y también en otras formas, que construya paredes que no sean del todo estables y del todo fuertes. Y los primeros que van a identificar esta falla en la planta, adentro, que nosotros no la podemos ver, quizá vemos que la planta está creciendo bonita por fuera, pero adentro no lo vemos, los primeros que se van a dar cuenta son las plagas y los insectos. Por lo cual podemos decir que si las estructuras son buenas y la fertilización sería más equilibrada, las plantas tendrían que tener menos plagas, o no tendría que existir la plaga. Para la agroecología, ya la plaga es como que iría desapareciendo a medida que vamos avanzando en el camino. Bueno, como prácticas agroecológicas para alimentar el suelo, lo más importante que podemos hablar es la biodiversidad. La biodiversidad es sumar una cantidad de especies y animales e insectos, bueno, insectos no animales, insectos, plantas, de diferentes especies, de diferentes variedades, que logren un equilibrio. Para eso se ponen a veces plantas en las cabeceras, como se ve en la foto de la izquierda, en los copetes. Las caléndulas son trampas de pulgones. Como se ve, hay un kale rizado que tiene unas mariquitas reproduciéndose, muy buenas para controlar los pulgones. Este año sembré un trigo, y el trigo atrajo muchas arañas, también eso me pone muy contento, porque la biodiversidad debe ir sí controlada en la misma huerta, digamos. Debemos aportar una diversidad grande para que a través de la diversidad de plantas haya diversidad de insectos y todo se vaya equilibrando. La agroecología nos plantea esto como el principio fundamental, que si tenemos bien diversa la huerta, debería estar equilibrada y no deberíamos tener plaga, porque todo debería controlarse dentro de su mismo ser de huerta. Otras prácticas agroecológicas muy importantes es la cobertura vegetal o mulching, que permite que el suelo también tenga una temperatura más agradable para las raíces de las plantas, le permite una mejor vida también a los microorganismos, evita un poco la salida de plantas no deseables, y también evita que se me evapore el agua muy rápido, ¿no? Es una práctica muy simple porque se puede agregar cualquier material seco, y es muy efectivo, digamos, cumple una función muy, muy importante. Y otra de las prácticas son los abonos verdes. En este caso yo puse un trigo y unas arvejas, se ve la foto de la derecha arriba, que generalmente para los abonos verdes se usan estas especies, las leguminosas por su aporte constante de nitrógeno al fijarlo de la atmósfera al suelo, y las poáceas como el trigo para mejorar la estructura, porque tienen raíces profundas que rompen un poco la estructura y la van mejorando, y por su alto aporte también de materia verde, lo que queda del trigo, todo eso se puede incorporar, y también ayuda a mejorar la estructura del suelo y la fertilidad. Bueno, esas son las prácticas agroecológicas que uno siempre recomienda hacer, y son las que se deberían mantener en el tiempo. Los bioinsumos son una herramienta que ayudan en el camino de la transición, pero no debería ser uno dependiente de bioinsumos, sino que manteniendo una biodiversidad grande y todo el sistema bien encaminado, no debería tener tantos bioinsumos. Pero en un principio generalmente lo necesitamos, porque al olvidarnos de esto de que la tierra necesita también ser alimentada
para respondernos con buenos cultivos, generalmente ya está desequilibrado el sistema cuando empezamos, y además lo disturbiamos por agregar plantas que no están en ese suelo, por lo cual es importante en los primeros momentos agregar hasta ver que haya una fluidez ya del sistema solo, a través de las rotaciones y las asociaciones también, que son muy importantes, que estaban dentro de la biodiversidad, asociar plantas que permiten aprovechar los nutrientes. Como siempre poner leguminosas en lugares, eso va dejando nutrientes disponibles para las plantas que vienen. Bueno, nos situamos en los bioinsumos como una herramienta importantísima. Son muchos los beneficios que tiene. Los más resaltados para mí es que tiene muy bajo costo, son muy fáciles de preparar, se adaptan a la escala, uno va aprendiendo un montón, son fáciles de apropiar, pero también va aprendiendo un montón a hacerlos, y no son como la agricultura convencional, que es una receta que te habla de un porcentaje, de una dosis, todo, sino que en este caso hay que irlos probando, hay que ir teniendo mucha observación, como decíamos antes también, que es importante, para ir identificando los resultados que pueden llegar a dar estos productos. Por lo cual yo voy a dar algunos datos, pero son totalmente orientativos. Creo que la experiencia la lleva cada uno, y es importante eso de interactuar con la huerta lo más posible, no lo menos posible, sino que este tipo de agricultura nos invita a estar más relacionada y bueno, ir aprendiendo con ella. Por eso quizá hay que también ser más constante a la hora de aplicar estos productos. Dentro de estos productos también hay de todo tipo. Hay biofertilizantes, hay bioestimuladores, hay controladores de hongos, hay bioinsecticidas y hay biorrepelentes. En este caso muestro unas fotos, arriba hay un purín de paraíso, que es un bioinsecticida muy fuerte, con la boluquita de paraíso, que es bastante accesible. Un lombricompuesto a su derecha, que es un abono que aporta las 3 patas de la nutrición que yo hablaba. Quizás si uno aporta un fertilizante químico, va a aportar solamente la química, pero el lombricompuesto o el compost, y algunas otras prácticas que vamos a ver después, aportan microorganismos y también aportan mejor estructura, materia orgánica. Acá después tenemos un biol también, que en la charla anterior yo lo había puesto el biol. Me parece que el biol capaz que es más difícil de acceder para producirlo, porque se necesita de bosta fresca, pero bueno, es una buena alternativa para tenerlo. Yo después al último le voy a nombrar un libro donde se puede aprender también cómo hacerlo, igual hay muchísima bibliografía. Y la foto del medio es un lombricompuesto que tenía un agujero, entonces se puede colar el líquido y también ese líquido se puede usar tranquilamente. Bueno, importante resaltar eso, que los bioinsumos se fijan en esto de aportar en todas las aristas de la fertilidad del suelo. Bueno, como primer bioinsumo nombramos el bokashi. El bokashi, que significa la cocción de los materiales a través del vapor. Es una práctica que se utiliza muchísimo en América, en países más de Centroamérica, Colombia y más al norte se utiliza muchísimo. Hay mucha bibliografía que viene de ahí. Y ha sido una práctica muy, muy utilizada porque es fácil de adaptar por los productores o por la gente que produce. Como beneficio, aportan muchos microorganismos al sistema, que es algo que dijimos que estaban deficientes generalmente los sistemas. Cuando el suelo está pelado, también los microorganismos mueren por la acción directa del sol, por eso es importante ir incorporando microorganismos al suelo. Suministra muchos minerales, también el bokashi, y una de las ventajas muy importantes es que es de muy rápida acción. Más allá de que lleva mucho trabajo, por lo cual para mí siempre es recomendable hacerlo en grupo, juntar un grupo de gente huertera y decir vamos a hacer un bokashi para todos, y es bastante rendidor. Pero la elaboración lleva de 10 a 15 días, por eso es muy interesante a comparación de algunos otros abonos que tardan más tiempo.
Bueno, para iniciarlo se necesitan como materiales eh, por lo menos 3 bolsas grandes de alimento de perro, como para decir un tamaño, 3 bolsas de guano, puede ser de cualquier animal no doméstico, digamos, o doméstico, pero sí tiene que ser animal de granja, como una cabra, vaca, oveja. Los rumiantes, esos 3, es un poco mejor porque también aportan microorganismos ya, además de nutrientes, pero si es de caballo o de otro también aporta muchos nutrientes. La tierra es la mejor la del lugar porque también ya tiene una carga microbiana, y la tierra puede ser más bien arcillosa, y este abono la va a mejorar. Paja seca o restos de material vegetal seco, hojas, lo que sea, también el volumen de los 3 materiales estos tiene que ser igual, y después agrega carbón. La paja seca agrega más que nada el carbono. En la relación carbono-nitrógeno, el nitrógeno lo aporta el guano, y la tierra homogeniza todos esos materiales. Después se puede agregar carbón de un 10 a un 15%, en este caso podría ser una bolsa, se muele bastante el carbón. El carbón tiene propiedades muy buenas para el suelo porque lo nombran como la esponja vegetal, que absorbe agua, microorganismos y nutrientes y los va liberando de a poco. Como decíamos antes, lo que la planta necesita es eso, que se vaya liberando de a poco. Y además regula también la temperatura. El carbón es muy bueno aplicarlo no solo con el bokashi, sino siempre. La ceniza también hasta 5 kilos. Obviamente capaz que es difícil juntar 5 kilos de ceniza, pero se puede echar lo que uno tiene. Hasta 5 kilos es como el tope, porque podría alcalinizar mucho la mezcla y no es recomendable. Y la ceniza tiene un montón de nutrientes también que aportan al abono. Se pone 1 kilo de azúcar como forma de energía para la planta, para los microorganismos que van a desarrollarse en esta montaña de tierra que va a ser el bokashi. Y la levadura también es como la llave del arranque de esta fermentación. Va a ser una fermentación aeróbica que va a durar estos 10 o 15 días. El primer día va a levantar mucha temperatura al otro día, por eso hay que medir la temperatura, y la temperatura no debería pasar de 60 grados. Por esto hay que irlo dando vuelta. Todos los días se da vuelta por lo menos una vez, según la temperatura lo indique. Formas de medir la temperatura puede ser a través de un termómetro o con un machete, introduciendo los 5 minutos. Si al sacarlo el machete está muy caliente es porque la temperatura ya está para darlo vuelta. Es importante que se dé vuelta porque si se pasa de esa temperatura se van a morir la mayoría de los microorganismos que nosotros estamos queriendo que estén en el abono para después que estén en nuestro suelo. Por lo cual la temperatura no debería pasar los 60 grados. La levadura, bueno, ayuda en este proceso de fermentación, y el agua se va agregando por capas. Lo que vamos haciendo es capas, como se ve en la figura de la izquierda, capas de los diferentes materiales, y entre tantas capas se puede ir poniendo agua, como se ve en la figura de arriba. El agua generalmente se diluye el azúcar y la levadura en un tarro de agua, y se va agregando con la mano para que vaya también la humedad se vaya homogenizando ahí. Se termina de hacer la montaña y se da vuelta una primera vez, para que se mezclen bien los materiales. Y después ya pasaremos al siguiente día, cuando empecemos a medir la temperatura, y a partir de ese día tienen que pasar 10 o 15. El abono lo van a ver listo cuando esté totalmente seco y que no tenga temperatura ya. La temperatura levanta los primeros 3 o 4 días, después ya empieza a bajar. La idea siempre es hacer una montaña lo más alto posible, que no pase el 1,40 m, pero que sea alta. Y el agua se termina de verificar si está bien con la prueba del puño, que es la foto que está en el medio. Uno agarra, cuando termina de hacer el bokashi, agarra el bokashi, lo aprieta bien. Si eso tira agua, si cae agua, es porque está pasado de agua. Se puede agregar material seco
con paja seca para equilibrarlo y que no esté exceso de agua. Pero se tiene que ver húmeda el bocachi que agarramos con la mano. Y el agua solo se agrega en ese momento, por eso después hay que taparlo, o la idea es hacerlo bajo un techo, porque el agua se agrega solamente la primera vez. Después lo ideal es no agregarle más agua. Bueno, una vez transcurridos los 10 o 15 días, según lo vean cómo esté seco y la temperatura que haya disminuido, se puede agregar, se puede abonar. Una de las formas es a la plántula, poniendo el abono antes, hacer el huequito, poner el abono, un poquito de tierra, y ahí recién la plántula para que no tenga contacto directo, o si no también en surcos, como se ve en la figura del medio. El primer mes hay una disponibilidad de nutrientes muy grandes en el bocachi, por lo cual es muy fuerte. Entonces se recomienda esto de que no toque la raíz directamente. Y después del segundo mes, ya el segundo o tercer mes, generalmente le llaman bocachi curtido, que se utiliza más para plantines. Los plantines hasta un 30 o 40% se puede utilizar de bocachi en la mezcla del sustrato que vamos a hacer. Pero siempre es mejor usar el bocachi curtido, que tiene mucha cantidad de microorganismos, pero ya no tiene tantos nutrientes, por lo cual no es tan fuerte. Ahí dejo algunas dosis según cultivos, pero lo ideal es ir experimentándolo también. Yo generalmente le pongo un puñado, cuando veo que es una especie de fruto le pongo un poco más, cuando es una especie de hoja le pongo un poco menos. Uno va también aprendiendo según las especies que va utilizando. Y como conservarlo, lo mejor es en sacos, en la sombra, sin entrada de agua y a la sombra, ¿no? Se puede conservar mucho tiempo, pero es mejor usarlo lo antes posible porque es un bioabono, por lo cual se puede ir perdiendo la vida. Bueno, otra de las alternativas es el purín de ortiga. La ortiga muchas veces crece como mal llamada maleza y se puede encontrar. Además, como muestro en una de las fotos a la izquierda, es fácil cultivarla. También yo encontré un pedazo de ortiga en un patio, en un baldío, y me llevé un par de ortigas y las empecé a cultivar, por lo cual es muy accesible, digamos. Y tiene beneficios muy importantes, porque repele insectos, tiene muchos nutrientes, además de nitrógeno, que es más importante, pero tiene muchos otros. También estimula las defensas de las plantas, por lo cual combate mejor a los hongos y a las plagas. En el cuadro de acá abajo se van a ver que hay varias etapas o momentos para utilizarlo. Esto se troza, se pesa, se recomiendan 100 gramos de ortiga fresca por litro. Según lo que recolectamos, entonces yo ahí recolecté 300 gramos, le puse más o menos 3 litros. Y eso se deja destapado, en lo posible al bidón yo le puse una tapa con una gasa. Pero todos los días hay que irlo revolviendo para que entre oxígeno, porque es una fermentación con oxígeno. Entre oxígeno y se vaya produciendo la fermentación. Si ven a la izquierda arriba, la fermentación en la primera foto está más fuerte y ya pasados los últimos días, la fermentación va bajando, por eso hay menos burbujeo. Generalmente se diluye en 1 en 10, al 10%. Se puede aplicar cada 15 días. Y bueno, se puede aplicar como para combatir las plagas en los primeros momentos, los primeros días. Ya después, pasados los primeros días, de 10 a 15 días, se puede aplicar como abono. Y ya después de pasados los 15 días, a los 20 días, el purín ya está maduro y más que nada contiene muchos microorganismos que se pueden aplicar al suelo para ayudar también en la mineralización del nitrógeno. Se puede almacenar por 6 meses y se recomienda almacenarlos en lugares oscuros, en envases oscuros, cerrados, y que los lugares también sean frescos donde se almacena. Bueno, otra alternativa muy importante también y muy accesible es el caldo de ceniza. La ceniza tiene muchos nutrientes, como hablamos en el bocachi, que aportan también al suelo
también aumentan la actividad microbiana, la promueven. Sirve para adherentes de biofertilizantes, el caldo de ceniza, o sea que se podría echar con un biol o hasta con la misma ortiga. Y tiene propiedades como fungicida e insecticida. La ceniza, a lo mejor es la ceniza de madera, ¿no? Que sea madera sola. Si tiene alguna tinta o algo de eso, podría generar algún desequilibrio químico o algo que afecte las plantas, por lo cual deberían verificar que la ceniza sea de madera, de leña, puede usarla del asado. Y para prepararlo se mide de 5 kilos de ceniza por 20 litros de agua, o bueno, su medida estequiométrica podría ser menos, digamos. Sería 1 kilo de ceniza por 4 litros de agua. Y se le pone una barra de jabón que puede ser rallada. Esto es para mejorar sobre todo la adherencia del preparado. Se hace al fuego, como se muestra en la foto del medio, se calienta el agua hasta hervir, ahí se agrega la ceniza del jabón, se mezcla bien y se deja 30 minutos a fuego lento, y una vez que se haya terminado esos 30 minutos ya está listo. Este bioabono lo mejor es utilizarlo en el momento, no conservarlo tanto tiempo, pero como se hace mucha cantidad, obviamente se podría usar. La dilución es del 5 al 10%. Igual esto también recomiendo, obviamente como el bokashi también, que hacerlo en grupos, ¿no? En grupos de gente que se beneficien varios del mismo preparado. Y se puede echar cada 10 días o 8 días si la plaga es muy fuerte, si tenemos algún ataque ya lo podemos echar cada 8, y un máximo de 3 aplicaciones por ciclo de la planta, ¿no? Hay plantas que tienen el ciclo más largo, hay plantas que tienen el ciclo más corto, pero siempre, siempre fijarse de no pasarse de mucho, porque la ceniza también aporta muchas cosas, pero podría generar un suelo muy básico y eso bloquearía algunos nutrientes. Para suelos ácidos es muy importante también el agregado de ceniza, porque podría mejorar el pH y ese pH desbloquear algunos nutrientes. Por lo cual el uso de la ceniza se promueve un montón, pero sí siempre con sumo cuidado de no agregar cantidades muy, muy grandes. Y bueno, por último, como reflexiones a futuro que la agroecología nos plantea, o nos planteamos los agroecólogos, es revalorizar la agricultura, motivar a los jóvenes. Hay una foto de uno de mis alumnos, en un momento estuve como profe en una escuela agrotécnica, y ahí se ve que están practicando la biodiversidad y el mulching a la vez. Otro de los desafíos es ampliar la biodiversidad. Como ven en la foto de la derecha, fue lo que pude cultivar durante un año en una experiencia que tuvimos con mi compañera en el sur. Cultivamos muchas variedades de tomates. Eso es importante en la biodiversidad, no solo diversificar especies, sino también variedades, muy importante. Y la agroecología nos empieza a mostrar esto, que al ampliar la biodiversidad empiezan a aparecer un montón de plantas, como se puede ver abajo, la mostaza, o los queis, o algunas otras, que nos permiten también romper con este ciclo de huerta de verano, huerta de invierno. Creo que podemos tener huerta durante todo el año, es importante para el autoconsumo eso, de ir manejando los tiempos. Las lechugas, hay muchos cultivos que son de todo el año, entonces hay que ir solapando los cultivos para que la huerta esté produciendo todo el año. Yo creo que según la zona es bastante viable. Yo estoy en el Valle de Punilla y vengo produciendo desde entrada al otoño, siempre algo vamos sacando. Bueno, me parece muy importante promover la circulación de los saberes a través de grupos de enseñanza-aprendizaje. Acá abajo yo con un par de amigos empezamos a hacer bokashi, y bueno, lo estamos utilizando ahí para nuestras huertas, y es muy importante esto, digamos, de que seamos grupos, porque son abonos y prácticas que son más beneficiosas usarlas de lo comunitario. Creo que también eso viene de nuestros pueblos originarios, a revalorizar y a poner en práctica otra vez todos estos saberes de estas culturas. También nos invita a agruparnos, a trabajar en grupo, porque también se hace todo más fácil.
y también hay muchas cosas por aprender, porque hay que seguir midiendo, hay que seguir observando los resultados, y en grupo se hace mucho mejor. La agroecología también siempre sigue luchando por un acceso a la tierra y el agua, para las personas que quieren producir. La idea es poder ir acaparando tierras. Me interesa mucho la experiencia de la agricultura urbana de Rosario, donde se destinaron tierras que no eran productivas, no estaban siendo útiles, a producir verduras y a producir alimentos de calidad. Sería muy importante para la agroecología ir promoviendo esto en todos los municipios, que pueda la gente acceder a alimentos locales y sanos y de alta calidad. También cuidar la semilla y promover los intercambios, eso es muy importante. La semilla, la mejor forma de guardarla es sembrándola, entonces la idea es poder ir distribuyendo la semilla, intercambiando, se generan encima lazos de conocimiento también que son importantes. Y el cuidado de la semilla es muy importante porque hay una ley ahí que nos está queriendo acorralar con esto de que las semillas se podrían patentar. Ella es de quien la siembra y tenemos que seguir luchando esto para que los productores puedan tener su semilla y defenderla y seguir teniéndola como obviamente es un bien común, un bien para todos. Bueno, sumado muchas de estas cosas, si podemos ir realizando esto y seguimos en este camino de la agroecología, más gente se suma a cultivar, más seguimos cultivando, nos podríamos ir llegando más a lo que sería la soberanía alimentaria, que es esto de que cada uno pueda decidir qué comer, que pueda salir al patio y decir, bueno, tengo una verdura de calidad, la puedo cortar, puedo comerme ahora una ensaladita, y bueno, y así a nivel pueblo ir aumentando para alcanzar la soberanía alimentaria que tanto se promueve desde las culturas originarias y también desde la agroecología, ahora lo rescata como uno de los objetivos mucho más importantes. Bueno, esto sería toda la presentación, así que me quedo para las dudas. Muchas gracias a la Subsecretaría de Agricultura Familiar por invitarme y muchas gracias a todos los participantes por escucharme. Ahí me quedo con las preguntas. Bueno, yo te voy a ir haciendo las preguntas. Muchas gracias, Gastón. El que tenga dudas, que lo vaya escribiendo en el chat, así se lo vamos haciendo a Gastón. Excelente, Gastón. Había Muy una claro. consulta que era acerca de qué tipos de semillas, de cenizas había que utilizar. ¿Con qué? Sí. ¿Cenizas de qué? Lo más recomendable es usar la ceniza de madera, tratar de que no tenga ninguna pintura ni nada, como dije antes, ni ningún clavo ni nada que pueda afectar. Pero la ceniza del carbón también se puede usar. La ceniza del carbón y bueno, más que nada la de leña, la que provenga de madera, siempre evitando utilizar alguna madera que tenga barniz o alguna sustancia química que pueda perjudicar. También dependiendo de dónde venga la madera van a ser las proporciones de los minerales, pero generalmente todas tienen fósforo, potasio, agregan muchos minerales importantes para las plantas. Y ahí preguntan, ¿la ceniza de los cajones de verdura funciona? Sí, porque es de madera. Sí, sí. Sí, mientras no esté pintado. Sí. Después hay otra consulta que dice, ¿se puede usar compost semimaduro? Y lo recomendable sería que no, digamos, si uno tiene yo creo que el compost es una de las prácticas obviamente más importantes para la casa, es el más fundamental porque estamos produciendo nuestro propio recurso a través de un desecho, ¿no? Que todos tenemos. Es hacerse consciente también de esa parte y también funciona más del ambientalismo y todo, un paradigma del compost. Pero si uno lo quiere acelerar, lo mejor sería poder agregarle lombrices para que sea un lombricompuesto, que el lombricompuesto ya disminuye bastante el tiempo del compost, pero no es muy recomendable, digamos, ¿no? Usarlo semi-maduro, por lo menos yo no he escuchado que sea recomendable. Sí, capaz que para disminuir los tiempos, esto de agregarle lombrices, ir agregando lombrices de a poco, que no necesariamente tienen que ser las californianas, yo siempre digo que hay muchos insectos que se encargan de la descomposición de los materiales,
y que es importante tenerlos a todos en cuenta y no quedarse con que si no encuentro la lombriz californiana no puedo agregar nada, ¿no? En cuanto al pH del suelo, ¿qué opinas de la prueba con vinagre y bicarbonato? Me parece que la prueba esa de bicarbonato y vinagre es buena, obviamente, en un principio, como para tener una hallazo de lo que tiene nuestro suelo. En ese caso, si llegamos a ver que da que es ácido el suelo, estaría bueno, mejor todavía esta propuesta de agregarle ceniza, porque la ceniza tiende a subir el pH. Y es muy importante, sí, verificar eso. También está la prueba con agua oxigenada, a ver si la tierra, si reacciona con el agua oxigenada, como que burbujea, hay presencia de materia orgánica, que eso también es importante, digamos, esos tres factores son muy importantes y quizá no los estamos viendo también, y sí sirve para mejorar el funcionamiento, porque como decía antes, los pH, si están demasiado ácidos, demasiado básicos, puede ser que bloqueen algunos nutrientes que la planta al final no pueda asimilar y estemos perdiendo, digamos, parte de la nutrición. Para el bokashi, las proporciones de ceniza, azúcar o levadura, ¿está escrito un peso específico? ¿Es siempre la misma cantidad, ya sea que hagamos mucho o pocos kilos de bokashi? No, yo recomendé ahí una receta bastante adaptada a tener un pantallazo rápido, ¿no? En la bibliografía me parece que hay un montón. Yo recomiendo mucho lo que es el libro de Jairo Restrepo, que se llama el ABC de la agricultura orgánica. Capaz que después lo podríamos escribir. Ese libro tiene los principios fundamentales para entender cómo hacerlo, pero siempre lo que propone también es esto, que prueba y error, digamos, hay que probar los materiales, hay que ver si pongo un poquito más, si pongo un poquito menos. No, la idea no es mandar una receta, algo rígido, sino que es un conocimiento que se va transformando también con la acción. Y eso creo que es lo que se propone, lo más importante, digamos. Sí, a medida que hay más material, va agregando todo en proporciones hacia eso, digamos, ningún material es fijo. Y además lo importante que tiene también es que se pueden agregar materiales extra que no están en esa receta básica que yo puse, pero de repente se pueden agregar frutas para aumentar el azúcar y disminuir el azúcar, no sé, jugar con algunos materiales que puedan ir apareciendo según la disponibilidad que tenemos. Siempre es importante ver eso de si está disponible o no. Ahí escribí el nombre del libro. Todo lo que se prepara para plagas, para fertilizar, etcétera, ¿se coloca en la tierra o sobre la planta? Bueno, en el caso de lo que yo mostré ahí, el caldo ceniza y el purín de ortigas son abonos foliares, pero los dos también madurados, la ortiga madurada también se puede echar al suelo porque ya tiene mucha carga microbiana, entonces también ayuda a esto del suelo. Y bueno, cuando asperja igual también asperja un poco del suelo, ¿no? Pero sí, son más abonos foliares. La ortiga es un abono foliar que se utiliza mucho, sobre todo cuando la planta está en etapa vegetativa. No es recomendable tanto usarla en etapa de floración. Pero bueno, sí. A la planta y al suelo, digamos. Siempre pensando en esto, el concepto este de alimentar el suelo, que se habla desde la agroecología, es esto, que el suelo tenga disponibilidad, pero que tenga también microorganismos para procesarlo, ¿no? Ahí Anto dice, perdón, no es del tema que hablamos, pero hoy quería saber si la tela antihelada sirve para proteger a las plantas en lugares con mucho viento, porque mi huerto es en un balcón y se vuela todo. Sí, por ahí no la tela antihelada porque es cara, pero podés utilizar, disculpa Gastón si querés, la contesto yo, No, pero no, sí está se bien. puede Sí. utilizar media sombra o algo que te haga reparo, pero que no te tape el sol, o sea que la planta le siga dando el sol. Se puede poner una media sombra o algún nylon, algo que te haga de reparo, porque tiene un costo alto la tela en realidad la tela antihelada suele ser la friselina y vas a gastar plata y no te va a solucionar el tema, porque se te va a romper también por la fricción del viento.
O sea que no te va a solucionar. No sé si quieres agregar algo más, Gastón. No, sí, eso. Bueno, también a veces se utilizan mismas barreras de plantas, ¿no? Alguna Sí. planta que evite que el viento también sea tan directo. Pero bueno, en un balcón no se me ocurre mucho, no sé, de repente en una huerta más grande se puede poner un trigo, a veces maíz, alguna planta que vaya evitando que el viento también llegue tan directo. Pero en un balcón, bueno, también, no sé, alguna plantita que pueda en una maceta que también se absorba un poco de la fuerza esa del viento, ¿no? En cuanto al uso de estiércol de cabra, ¿qué cuidados hay que tener? Lo que hay que tener en cuenta más que nada para hacer este abono, el bocachi, es que el estiércol no esté muy fresco, digamos, sino que esté más bien, se utiliza mucho, se recomienda mucho utilizar el abono de los corrales, digamos, que ya está como más seco, y también es mucho más fácil mezclarlo, homogenizarlo, porque si está muy húmedo, es un lío para mezclarlo, y también está aportando una humedad que vos no tenés facilidad para medirla. Es mejor que uno pegando agua a medida que va viendo que el abono lo pide, pero más que nada eso, digamos, tener en cuenta de que esté como seco, y lo bueno que tiene el bocachi es que no necesitas tampoco que esté curado, por eso también es importante para utilizarlo para acelerar el proceso de uso de abonos de animales, digamos. Acá dice, Anto, los fertilizantes con nitrógeno son todos orgánicos, porque quise comprar uno y no me supieron decir. En la ciudad me cuesta conseguir algunas cosas para hacer estos preparados. Dame. Bueno, el nitrógeno, la agricultura convencional focalizó como que el nitrógeno es el elemento más importante para las plantas. Me parece que hoy, desde la agroecología, lo que planteamos es que todos los elementos son totalmente importantes, digamos, no hay una diferencia. Y nitrógeno sí se puede encontrar en compost, en lombricompuesto también, que creo que muchos lo podemos hacer en nuestra casa, o también no es tan difícil de acceder desde una compra, quizá. Yo creo que también ahora incluso va a haber, o sea, esto de que la gente se ha puesto mucho más con la huerta, que es una realidad por el tema de la pandemia. Van a haber más posibilidades de que hayan abonos caseros o intercambio de abonos, y me parece que antes que pensar obviamente en urea o en un triple 15 o alguno de estos fertilizantes que te podrían vender que son de origen sintético químico, pensaría en abonar las plantas con compost o algo así que sea más natural. No todos aportan nitrógeno, pero bueno, en este caso la ortiga y el bocachi sí aportan mucho nitrógeno. El caldo de ceniza no tiene tanto nitrógeno, digamos. Sí, en realidad, por lo general, los fertilizantes que compras no son orgánicos, ninguno, son todos de síntesis química, no son orgánicos, como dice Gastón. Está bueno el tema de producir tu propio fertilizante a través del compost o el lombricompuesto, ¿no? Ahí dice, ¿la levadura es la levadura fresca o con la que se hace el pan para el bokashi? Puede ser las dos, yo he usado las dos, no sé por qué me da la intuición de que la fresca funcionaría mejor, pero si uno las pone con agua tibia, generalmente hace para producir pan o masa o algo de eso, en ese momento antes de echarlo, que lo deje como que se active bien con el agua, no tiene... obviamente, uno de los factores claves es ver que al otro día levante temperatura. Si el bokashi nunca levantó temperatura es porque o pusimos muy poca cantidad de levadura o hay algo que no funcionó bien en la levadura, digamos. Pero la levadura, tanto la levadura como el azúcar, son la llave para iniciar el proceso de fermentación. Sí, yo vi que cuando preparaban que usaban los sobrececitos de la deshidratada, que tenés que activarla con agua tibia y azúcar y echarla así, no echarla directamente polvoreando porque no la activas. Mm. Ya está lo de la levadura. Dice, tengo larvas de mosca.
en mi plantín de tomate. ¿Tengo que preocuparme? ¿Cómo puedo eliminarlas? Bueno, como uso preventivo, los dos, tanto el caldo ceniza como el de ortiga, ayudan mucho ya desde la fertilidad y también contra los insectos. La ceniza también es como que deseca mucho a los insectos, así que ya también tiene un efecto insecticida. Un olor muy fuerte, que bueno, yo no lo aclaré, pero bueno, es importante saberlo porque hay que mantenerlo en un lugar donde no moleste mucho, porque después de un tiempo larga un olor muy muy fuerte, y eso también repele mucho a los insectos, y si no también se podría probar con un alcohol de ajo, hay una amplia gama de biopreparados que se pueden ir utilizando y probando, ¿no? Para ver que eso también tiene muy importante la agroecología, ¿no? No te puedo decir, no te puedo dar una solución desde mi lugar porque cada uno tiene que experimentar su solución y de acuerdo también a los materiales que tiene, porque sí, yo podría plantear la solución perfecta de la ortiga, pero no, capaz que no la encuentran, digamos, así que sí, sí, pensar siempre que es muy importante que las plantas estén abonadas, que el suelo esté con muchos nutrientes para que la planta pueda. Acá te piden que pases el PowerPoint. Eh, queda grabada la capacitación y se va a subir en el canal de YouTube del Ministerio. Así que ahí pueden volver a verla las veces que quieran, así que van a contar con toda esa información. Después hay otra pregunta, dice, ¿qué recomendás para las hormigas? Bueno, para las hormigas se puede utilizar la misma ceniza también, la misma ceniza espolvoreada alrededor de la huerta, evitando que sean días de lluvia y esto. También cuando va tocando la ceniza la hormiga, como también podría ser la tierra diatomea, pero me parece que la ceniza es más accesible, va como disecando a los insectos. También para las hormigas se podría usar el purín de paraíso, que se muele bien la semilla del paraíso y con 300 gramos en 1 litro de alcohol lo dejas macerar un tiempo y eso después lo diluís al 10%, también contra las hormigas. Y una de las prácticas que yo uso, que las estoy empezando a implementar, es agregarle cáscaras de naranja por los alrededores de la huerta, no adentro de la huerta para que no se metan adentro, pero les encanta la naranja, tienen como un vicio con la naranja y le pones cáscaras de naranja, van muchas de las hormigas ahí, empiezan a comer la naranja y la empiezan a despedazar y se entretienen mucho tiempo ahí. Amigable y que también puede solucionar, digamos, sobre todo cuando las plantas estén chicas, pensar en poner más naranja, pensar cómo equilibrar eso, porque una planta cuando ya esté grande y si está bien fertilizada, bien nutrida, va a tener las defensas para defenderse o sea, las hormigas no la van a tocar con facilidad. Pero esto de la práctica de las naranjas me parece súper interesante también. La naranja así cortada al medio, la pongo ahí cerca y van a ver que el otro día se va todas las hormigas ahí. Ahí dice, la harina de hueso es orgánica. Si no es así, ¿qué método me recomienda para aportar fósforo y potasio a mis solanáceas? La harina de hueso es orgánica y es una de las que se recomienda porque agrega mucho fósforo y potasio. Pero la ceniza de madera también agrega fósforo y potasio, por lo cual se podría recomendar esto, digamos, de utilizar el caldo ceniza que propuse o de agregarle de a poquitas dosis alrededor de la planta también la ceniza para que se vaya incorporando. Y si no, bueno, potasio también se puede agregar a través de un té de banana, que la banana generalmente tiene mucho potasio y se prepara un té con la cáscara. Y eso también aporta mucho potasio, que bueno, el potasio es muy bueno, muy necesario en la etapa de floraciones de las plantas, en formación de fruto. En la zona detrás de la sierra, que tenemos poca humedad ambiente, ¿qué aconsejas para mantenerla en el suelo?
Bueno, esto del mulching es muy importante, digamos, y además tiene esa ventaja de que uno puede hacer mulching de diferente grosor, y si aumenta el grosor, muchas veces la humedad que se retiene es mejor, digamos. Está bueno darle una buena capa de mulching, y es muy visible después la diferencia de cuando uno tiene mulching, cómo se mantiene la tierra húmeda, y además se nota que cuando abrís el mulching hay una vida que no aparece cuando el suelo está totalmente pelado. Así que bueno, sobre todo recomiendo esto de ponerle mucho mulching, que además también agrega materia orgánica y va generando ahí un ciclaje de nutrientes. ¿El preparado de paraíso o el pudín de ortiga me servirá para espantar chinches? Sí, yo creo que en sí los dos. A mí lo que me gusta es pensar esto siempre de que las plantas tienen, o sea, las plantas generalmente producen su autodefensa. Hay muchos documentales que muestran que incluso hay plantas que le avisan a la otra planta que debería prepararse porque viene un insecto. Pero para que esas plantas tengan la facilidad de generar todas sus defensas, necesitan estar bien nutridas. Por eso es importante la aplicación continua de estos tipos de abonos, pensando en eso de que siempre yo le tengo que estar entregando algún alimento que a la planta le facilite. Es como a los humanos, ¿no? Si estamos bien alimentados, vamos a tener nuestras defensas altas. Si las plantas también están bien nutridas, bien alimentadas, sus defensas van a ser altas, y las plagas e insectos se les va a complicar más, digamos, atacarlas. Es como, perdón, ¿no? Es como que la planta cambia de sabor para el insecto cuando Sí. está bien nutrido, ¿no? Entonces la chinche que hace la picada de prueba no le gusta el sabor y se va. Sí, ¿Es así, muchas no? veces se ha pensado eso, que generan sustancias. Hay plantas que de repente cuando se ve atacada por insectos empieza a generar una sustancia nueva que no estaba en su estructura común, y esa sustancia nueva es la que tiene un efecto repelente o algo así, como dijo él, digamos, de cambiar el sabor, digamos. Esto se ve también cuando las plantas se empiezan a florecer. La lechuga empieza a tirar mucho más. Si han visto cuando una planta de lechuga empieza a florecer, empieza a tirar mucho más látex, que genera esa sensación de protección de la planta, porque estoy por florecer, no me toques más, voy a generar látex para que no me consuman. Entonces con los insectos también sucede lo mismo. Las plantas hacen reacciones que nosotros no las podemos observar, pero que sí van a estar más predispuestas y más fuertes a reaccionar mientras mejor nutridas estén, ¿no? De hecho, cuando la lechuga o las chicorias empiezan a florecer, se ponen más amargas las rúculas. Es muy común esto, por eso dejamos de consumirla. Y en el tema de las plantas que dice Gastón, de la nutrición, cuando la planta tiene una nutrición equilibrada, y no solamente nutrición nitrogenada, como creemos que necesita la planta, se pone amarga para los insectos. Entonces, mientras mejor equilibrante la nutrición, menos apetecible está para los insectos. Mientras más fertilización nitrogenada le ponemos, más dulce se pone, y ahí es cuando atacan más los insectos. Y todas las técnicas, ¿no? También de asociarlas, de rotación, que lo vemos bien a este tema en la capacitación general. Comenta Clarisa, yo uso la naranja para las hormigas y les encanta. Agustín dice, ¿la tierra de diatomeas aporta nutrientes al sustrato o solo sirve como insecticida? ¿Cuánta cantidad hay que agregar por litro de tierra si es que aporta nutrientes? Yo en ese caso la verdad que no he experimentado mucho con la tierra de atomeas. Por lo que he entendido, no aporta nutrientes. Puede que sí, pero no lo sé. Así que en realidad sigo promoviendo el uso de ceniza, digamos, para no tener que comprar la tierra de atomea. Bueno, ahí Marisa nos dice muy lindo e interesante. Marcela pregunta, ¿el bicho bolita afecta a la huerta? Bueno, la cuestión del bicho bolita creo que siempre va a ser un debate profundo, ¿no? Porque yo creo que, bueno, es un insecto que tiene su función dentro del sistema que para los humanos se nos hace difícil a veces quizás comprenderla.
El bicho bolita se alimenta de materia orgánica en descomposición, y si no la encuentra fácil, va a probar comer otras cosas, probablemente nuestras plantas de la huerta. Por eso también es muy importante que el mulching y todo eso genere, siempre ir tirando también las hojas feas o las hojas que van saliendo de las plantas, tirarlas en la misma huerta. Y cuando uno le tira hojas viejas a de la misma huerta, generalmente los bichos bolitas, si hay en cantidad, van a atacar a las plantas que ya estén débiles, digamos, no van a atacar a las plantas que esté erguida y sana. Y en el compost, ni que hablar, que cumple una función muy importante, por eso para mí no la afecta. La afecta en el caso de que nosotros tengamos muy poco visto de la materia orgánica y que no tenga otra cosa que comer el bichito bolita que sea nuestras plantas, digamos. Si le dejamos solo el verde de nuestras plantas y tampoco le aportamos diversidad, porque quizá en la diversidad también a veces afecta, pero afecta a una planta o dos, y no nos afecta tanto en realidad, digamos, como que un poco eso también del compartir ahí con los insectos. Bueno, no hay más preguntas, no sé si a alguno más le quedó alguna duda. Yo quería Si dejar no, un le comentario ahí, sí. que tengo una página por Instagram donde siempre voy subiendo un poco la experiencia que voy haciendo y todo, que se llama Agroecologiando. Ahí lo escribo por las dudas, pero bueno, quería pasar eso nomás, que también es importante ahí para que puedan consultar también cualquier cosa que necesiten, ahí está la Está página. bueno tener el dato, Gastón. La verdad que eso es muy práctico y muy didáctico a la hora de contarnos los temas de lo que hace a la huerta. Bueno, gracias. también de decirles que en nuestra página del ministerio tenemos toda la información, se van subiendo los videos, hay videos muy didácticos, y les agradecemos a todos por participar, los invitamos a que sigan participando del resto de las capacitaciones, y que se animen. Lo más importante en esto es animarse. Siempre podemos fallar en los primeros intentos, pero lo más importante es animarse. Ahora le vamos a contar